Sabina Cárabes escuchó el llanto y no se levantó. Ni siquiera giró la cabeza, porque en 40 años viviendo sola en ese rancho, había aprendido algo que casi nadie entiende. No todo el que llora quiere ser salvado. Pero ese sonido no era normal, no era de niño, no era de borracho, no era de alguien quejándose de la vida. Era el sonido de alguien a quien le acababan de quitar todo en un solo día. Del otro lado de la barda, una mujer estaba sentada en el suelo, abrazando un lienzo como si fuera lo último que le quedaba en el mundo. Su nombre era Aurelia Zamudio. Su propia familia la había echado de casa por negarse a vender la única cosa que realmente le pertenecía. Y esa noche llegó al único lugar donde nadie quería vivir, un rancho donde la gente no se quedaba, un rancho donde las historias no terminaban bien. Lo que Aurelia todavía no sabía es que ese lugar no la iba a destruir, la iba a obligar a convertirse en alguien que su familia jamás pudo controlar. Porque hay decisiones que te dejan sin nada, pero también te dejan por primera vez con todo lo que importa. Suscríbete a Cuentos del Viejo Campo y activa la campana, porque lo que pasó en ese rancho no fue un accidente, fue el inicio de algo que nadie iba a poder detener. En los años que siguieron a la revolución, la Sierra de Guanajuato quedó dividida entre quienes habían ganado algo en el reparto y quienes seguían esperando que el papel de ejido se convirtiera en tierra de verdad. Los pueblos serranos como San Sebastián del Valle Seco vivían en ese tiempo suspendido donde el viejo orden de las haciendas ya no mandaba del todo, pero el nuevo orden todavía no había llegado a organizar nada. En ese vacío, los hombres con ganado y apellido conocido seguían siendo la ley, y las mujeres, especialmente las solteras, seguían siendo lo que siempre habían sido, problema de alguien más. Aurelia Zamudio había cargado ese peso desde que tenía memoria. Era la única hija mujer de don Efrén Zamudio, hombre seco como el nombre del pueblo, que había enviudado cuando Aurelia tenía 7 años, y desde entonces trató a la niña como deuda pendiente. Sus hermanos, Olegario y Ventura, habían heredado la aspereza del padre junto con su desinterés por cualquier cosa que no produjera dinero o prestigio. Las esposas de ambos, Casilda Trejo y Benigna Peralta, eran mujeres que competían entre sí por el control de la casa con la misma energía que habrían puesto en cualquier otra ambición, de haberles dado la oportunidad. En esa casa, Aurelia cocinaba, lavaba, planchaba, remendaba, cuidaba a los sobrinos y mantenía el orden sin que nadie le preguntara si quería hacerlo. Cuando se atrevió a preguntar a su padre sobre la posibilidad de casarse, don Efrén le respondió que ningún hombre de bien iba a pedir a una mujer sin dote, sin tierra, sin nada que ofrecer más que manos acostumbradas al trabajo ajeno. Que diera gracias a Dios por tener techo sobre la cabeza. Lo que Aurelia tenía, y que nadie consideraba valioso, era la memoria de su abuela Prudencia Zamudio, madre de su madre, mujer que había pasado sus últimos años sola en Rancho La Esperanza Vieja, a 4 kilómetros de San Sebastián, por el camino de terracería que sube hacia el Cerro del Astillero. El rancho era pequeño, medio abandonado, con una casa de adobe que se caía en pedazos y un temporal que llevaba décadas sin producir nada serio. Nadie en la familia lo quería. Pero doña Prudencia, antes de morir, había ido al notario de Dolores Hidalgo y había dejado escrito en papel sellado que ese rancho, con todo lo que quedaba en él, era de Aurelia. Solo de Aurelia. Cuando el notario leyó el testamento, don Efrén se puso del color de la brasa. Olegario y Ventura se miraron con ese lenguaje silencioso que tienen los hermanos que llevan años planeando juntos. Las cuñadas sonrieron de un modo que no era sonrisa. Y en las semanas siguientes comenzó la presión. Que Aurelia vendiera, que el dinero se repartiera entre todos, que era lo justo, lo cristiano, lo que haría cualquier persona decente que pensara en su familia antes que en su capricho. Aurelia no vendió.
no porque fuera terca, aunque también lo era, sino porque Rancho La Esperanza Vieja era el único lugar en el mundo donde alguien la había querido sin pedirle nada a cambio. Su abuela Prudencia la llevaba ahí desde niña, cuando la madre de Aurelia todavía vivía, pero ya estaba enferma de esa enfermedad del ánimo que la dejaba en la cama semanas enteras, incapaz de levantarse, incapaz de hablar, incapaz de mirar a su hija a los ojos, sin que los dos supieran que algo se estaba perdiendo para siempre. En el rancho, lejos de esa tristeza, Prudencia le enseñaba a Aurelia a tortear, a identificar quelites comestibles, a leer las nubes, a darle nombre a los cerros. Le decía que tenía dentro un temple que el mundo todavía no había visto, y que cuando lo viera iba a saber que valía la pena haber esperado. Aurelia se aferró a esas palabras durante años. Las guardó donde guarda uno lo que no puede mostrar. El domingo que cambió todo llegó en noviembre, con un sol que calentaba más de lo que prometía el frío de la mañana. Aurelia había pasado horas en la cocina preparando el almuerzo familiar. Frijoles de olla, arroz con jitomate, pollo en adobo, tortillas a mano. Cuando se sentó a la mesa, vio en los ojos de su padre algo que no era hambre. Era resolución. Don Efrén anunció que había encontrado comprador para el rancho. Buen precio, pago de contado. Aurelia tenía que firmar antes de que el hombre se arrepintiera. Aurelia dijo que no. Lo que vino después duró menos de una hora y dejó marca para toda la vida. Don Efrén golpeó la mesa con el puño, el agua de los vasos brincó, y dijo con voz que no levantaba pero que cortaba más que si gritara, que una hija que no servía a su familia no era hija suya. Olegario habló de ingratitud, Ventura habló de locura. Casilda soltó un comentario sobre mujeres que se creen dueñas de algo que nunca supieron merecer. Benigna no dijo nada, que a veces es peor. Aurelia los miró a todos. Buscó en esas caras algo que pudiera reconocer como amor o como duda. No encontró ni lo uno ni lo otro. Se levantó de la mesa sin contestar. Fue al cuarto que compartía con las sobrinas. Sacó el lienzo que tenía escondido debajo del catre, metió dentro sus 2 mudas de ropa, el rebozo que le había dejado su abuela, el rosario de madera y los papeles del rancho que guardaba doblados dentro de un misal. No había dinero, no había joyas, no había nada que el mundo considerara valor. Salió por la puerta de la calle sin que nadie se levantara a detenerla. Caminó los 4 kilómetros al rancho con la cabeza derecha, aunque por dentro sentía que el suelo se inclinaba debajo de sus pies. El camino de terracería sube antes de bajar hacia el valle donde está la Esperanza Vieja. Y desde la loma uno puede ver todo San Sebastián del Valle seco, tendido como mapa viejo en el fondo. Aurelia no se volvió a mirar. Llegó al rancho cuando el sol empezaba a caer detrás del cerro del astillero. La casa estaba peor de lo que recordaba. El adobe había cedido en la esquina norte. El techo de teja tenía un agujero del tamaño de una silla. La puerta colgaba de un solo gozne enmohecido. El temporal era un potrero de zacate muerto y huizaches. El pozo estaba tapado con hojas y basura acumulada de años. Aurelia empujó la puerta, que chirrió como si protestara por la interrupción. Adentro olía a tiempo detenido, a ratón, a humedad guardada. Los muebles que había dejado doña Prudencia estaban cubiertos de una capa de polvo tan gruesa que parecía tela. Telarañas en todos los ángulos, el piso de tierra con grietas que parecían mapas de países inventados. Dejó caer el lienzo en el suelo, se sentó en la única silla que no estaba rota y lloró. Lloró con el tipo de llanto que no hace ruido porque ya no le importa si alguien escucha o no. El llanto que sale cuando uno lleva demasiado tiempo siendo fuerte delante de gente que no lo merece. Fue ese llanto el que oyó Sabina Cárabes desde el otro lado de la barda de piedra. Sabina Cárabes tenía 62 años y una historia que no le contaba a cualquiera. Había nacido en una ranchería cerca de Xichú, hija de un jornalero y una mujer que hacía cestos para vender en el mercado de León.
Cuando tenía 15 años, su padre la colocó como sirviente en Hacienda El Sausal, propiedad de don Laurelio Escobedo, el hombre más temido de ese rincón de la sierra. Trabajó ahí 12 años. Lo que vivió en esos 12 años era cosa que Sabina guardaba en un lugar del cuerpo que no tiene nombre, pero que a veces duele sin avisar, sobre todo en invierno, sobre todo de noche. Cuando el movimiento agrarista llegó a la región y los peones del Sauzal se organizaron para pedir tierras, Sabina fue una de las pocas mujeres que se paró en la asamblea y habló. Dijo lo que había visto. Dijo lo que había callado 12 años. No le perdonaron que hablara, ni los que debían protegerla, ni los que ya la habían dañado. Tuvo que salir de la hacienda de noche, con lo puesto y sin destino. Fue doña Prudencia Zamudio quien la encontró en el camino, 3 días después, con los pies hinchados y el estómago vacío. Sin preguntar nombre ni historia, ni de dónde venía, la metió al rancho, le dio de comer, le ofreció el cuarto de los aperos como lugar para dormir mientras se recuperaba. Sabina durmió 3 días seguidos. Cuando despertó, Prudencia le propuso quedarse en el lindero norte, donde había un pedazo de tierra sin uso. Le dijo que mientras ella viviera, ese terreno era de Sabina para sembrar lo que quisiera. Sabina llevaba más de 20 años ahí. Había construido su cuarto con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, usando adobe que ella misma pisó. Tenía una milpa pequeña, quelites, epazote, hierbas medicinales que vendía a los rancheros cuando alguien enfermaba, y el médico del pueblo estaba borracho o ausente, que era casi siempre. Vivía sola y eso no le pesaba, porque había aprendido que la soledad elegida es muy distinta de la soledad impuesta. Cuando Aurelia llegó al rancho esa noche de noviembre, Sabina la observó desde el otro lado de la barda, con los ojos acostumbrados a leer situaciones sin que nadie se las explique. No entró de inmediato. Primero fue a su cuarto. Agarró un tarro de atole que había dejado sobre el rescoldo, un puño de tortillas dobladas en un trapo, y entonces cruzó la barda por el lugar donde 2 piedras hacen escalón. Se sentó a 1 metro de Aurelia sin decir nada. Puso el atole y las tortillas en el suelo entre las dos. Y esperó. Aurelia levantó la vista, sorprendida de no estar sola. Miró a la mujer vieja sentada en el suelo de tierra con la espalda recta y los ojos tranquilos. Y no supo qué decir. Sabina dijo, «Come primero. Ya habrá tiempo para lo demás». Comieron en silencio. Cuando Aurelia terminó el atole, Sabina preguntó si era la nieta de Prudencia. Aurelia dijo que sí. Sabina asintió como si eso explicara suficiente, y dijo que había sido amiga de su abuela durante muchos años, que doña Prudencia le había dado techo cuando no tenía a dónde ir, que este rancho le debía algo a esa mujer, y que por lo tanto también le debía algo a Aurelia. Aurelia quiso preguntar cómo era posible que alguien le debiera algo a ella, que toda su vida había sido lo contrario. Pero no preguntó, solo escuchó. Sabina dijo que iba a volver al día siguiente al amanecer, que había mucho trabajo por hacer y que era mejor empezarlo con luz. Y así fue. Llegó a las 5 de la mañana con una pala, un azadón prestado, una olla de barro y semillas de chile, tomate y cilantro guardadas en una bolsita de tela que llevaba cosida al forro del rebozo. Enseñó a Aurelia a limpiar el pozo, sacar las piedras grandes primero, luego el lodo con una jícara atada a un palo, luego esperar a que el agua volviera. Le enseñó a revisar las tejas del techo, cuáles estaban rotas, cuáles solo estaban mal acomodadas, cuáles podían aguantar un temporal más. Le enseñó dónde poner la milpa para que le diera el sol de la mañana sin quemarse con el de la tarde. Le enseñó que en esta sierra los nopales no son adorno, son alimento, son cerca viva, son medicina. Aurelia aprendía rápido, tenía las manos ya formadas por años de trabajo, solo que el trabajo que conocía era de adentro de una casa. Ahora las manos aprendían otro idioma, el del azadón, el de la tierra húmeda, el de la piedra que hay que mover antes de que te lastime el pie. Lo que Sabina no le contó de inmediato, porque no era el momento,
era que tenía un asunto pendiente con don Laurelio Escobedo que llevaba más de 20 años sin resolverse. Un asunto que se había guardado porque no tenía fuerzas para pelearlo sola, porque los tiempos no habían estado a su favor, porque la palabra de una jornalera sin tierra vale menos que el silencio de un hacendado con abogado. Pero los tiempos estaban cambiando. Y algo en la llegada de Aurelia al rancho, algo en la manera en que esa mujer se había negado a ceder cuando todo le decía que cediera, le hacía pensar que quizás ya no tendría que pelear sola. Fue en los primeros días de diciembre cuando llegó el caballo. Aurelia estaba limpiando las acequias del temporal cuando escuchó el relincho, un sonido que venía de la parte trasera del rancho, donde el terreno baja hacia un arroyo seco que solo corre cuando lluvia de verdad. Fue a ver sin apurarse, porque ya había aprendido que en el campo los ruidos rara vez son lo que uno imagina. Lo que encontró la detuvo en seco. Era un caballo oscuro, casi negro, con una mancha blanca en la frente que brillaba como un relámpago detenido. Animal de buena sangre, eso se veía aunque estuviera cubierto de polvo del camino y tuviera raspaduras en los flancos que alguien había intentado disimular sin mucho éxito. Bebía del pilón de piedra donde Aurelia había dejado agua para los pájaros, con esa urgencia de quien lleva tiempo sin beber. Cuando la sintió acercarse, levantó la cabeza y la miró con ojos grandes, oscuros, que tenían algo que Aurelia no supo nombrar, pero que sintió conocido. Era miedo, el mismo que ella había traído consigo cuando llegó al rancho 3 semanas antes. No intentó agarrarlo. Fue por un puño de zacate seco del montón que tenía apilado contra la pared del corral medio caído, y se lo ofreció desde lejos con la mano abierta. El caballo retrocedió, pero no huyó. Eso era suficiente por ahora. Sabina llegó esa tarde y al ver el caballo frunció el ceño de un modo que no era de admiración, sino de preocupación. Dijo que conocía ese animal. Dijo que era del Sausal, de la hacienda de don Laurelio Escobedo, que se llamaba Relámpago y que valía lo que no vale cualquier cosa en esta sierra. Dijo que Escobedo llevaba semanas mandando a sus capataces a buscarlo por todos los ranchos y que cuando lo encontrara iba a venir en persona a reclamarlo. Aurelia miró al caballo parado a 20 metros, todavía desconfiado, todavía listo para salir corriendo, y pensó en lo que significaba devolver a alguien lo que había huido. Dijo que iba a esperar a que Escobedo llegara, y que mientras tanto iba a curar las raspadas. Sabina no dijo nada, pero en sus ojos había algo que parecía, por primera vez en muchos años, esperanza mezclada con algo que aún no terminaba de nombrarse. Amador Cifuentes apareció una semana después, un martes a media mañana, montado en una mula cargada con costales de semilla de maíz que llevaba a vender a los ranchos de la sierra. Era un hombre de 34 años, flaco con esa flacura de quien trabaja mucho y come lo necesario, con cara marcada de sol y una cicatriz pequeña en el mentón que contaba alguna historia que él no ofrecía sin que preguntaran. Trabajaba como buhonero de temporada. Recorría los caminos serranos vendiendo semilla, herramienta, remedios caseros, cosas que los ranchos alejados necesitaban y que no valía el viaje hasta el pueblo para conseguir. Paró en la puerta del rancho porque vio a una mujer cavando un canal de riego con un azadón y quiso saber si necesitaba algo de lo que él cargaba. Aurelia se limpió las manos en el delantal. Lo miró con la desconfianza razonable de quien ha aprendido que los desconocidos no llegan sin querer algo, y preguntó qué traía. Empezaron a hablar de semillas, luego de agua, luego de los tiempos que venían, y si iba a llover o no iba a llover. Amador conocía la sierra como conoce uno los caminos que ha recorrido 100 veces, no de memoria, sino con el cuerpo. Sabía cuáles arroyos corrían, aunque no hubiera llovido, dónde había tierra buena sin piedra, qué ranchos estaban abandonados y cuáles estaban levantando. Hablaba de esas cosas con precisión y sin adorno. Fue él quien primero mencionó a don Laurelio Escobedo.
Dijo que había oído que el hacendado andaba buscando un caballo perdido, que ofrecía recompensa buena, que si alguien lo encontraba y no lo reportaba, las cosas se podían poner difíciles. Escobedo era hombre que no olvidaba las deudas, en ninguna dirección. Aurelia escuchó sin cambiar la expresión. Luego dijo que había un caballo en su rancho que había llegado solo, herido, y que lo estaba cuidando hasta que alguien reclamara con papeles. Amador la miró un momento. Luego asintió despacio y dijo que eso era lo correcto, y que si necesitaba testigo de que el animal había llegado por su propio pie, él podía dar fe porque había visto animales llegar a ranchos así muchas veces en sus años de camino, y la ley distingue entre encontrar y robar cuando hay buena fe de por medio. Aurelia no supo bien qué hacer con esa oferta. No estaba acostumbrada a que los desconocidos le ofrecieran algo sin cobrarle de antemano. Dijo que volviera si pasaba por ahí. Amador dijo que pasaba todos los martes. Sabina Cárabes tenía un papel. Lo había guardado durante 22 años en una lata de manteca debajo de las tablas del piso de su cuarto. Era una carta con firma de 2 testigos y fecha de 1908, donde 3 peones de Hacienda El Sausal declaraban haber presenciado cómo el mayordomo de Escobedo destruyó el cerco de una parcela que legalmente correspondía a una familia ejidataria, usando como pretexto una deuda inventada. La carta nombraba a Sabina como testigo principal del incidente. Había guardado ese papel porque en 1908 nadie iba a escucharla. Después, porque la revolución revolvió todo y los papeles valen distinto según quién gana. Después, porque don Laurelio seguía siendo el hombre más temido de la sierra y Sabina seguía siendo una mujer sola sin tierras registradas a su nombre, viviendo en el lindero de un rancho ajeno por generosidad de una mujer que ya no estaba. Pero en los años posteriores a la reforma agraria, algo había cambiado. Los juzgados empezaban a escuchar casos que antes se resolvían a balazos o con silencio. Había un juez nuevo en el municipio, hombre que venía de la ciudad y que todavía no le debía favores a nadie de la sierra. Y Sabina, que llevaba 22 años esperando el momento justo, empezaba a sentir que ese momento se acercaba. Lo que no sabía cómo hacer era moverse sola en ese mundo de papeles y procedimientos que siempre habían pertenecido a los que tenían dinero para abogados. Necesitaba a alguien que entendiera esos caminos. Y necesitaba, más que nada, que lo que dijera en ese juzgado tuviera peso. Cuando Amador Cifuentes volvió el siguiente martes, Aurelia lo invitó a tomar café con Sabina. Las 3 personas alrededor del brasero, el viento de diciembre golpeando la teja nueva que habían puesto esa semana, relámpago quieto en el corral del fondo. Amador escuchó a Sabina con la misma atención que ponía cuando alguien le describía el terreno de un camino que no conocía, sin interrumpir, sin adelantarse, guardando cada detalle en algún lugar donde pudiera encontrarlo después. Cuando Sabina terminó, Amador preguntó si tenía el papel. Ella asintió. Él dijo que conocía a un escribano en Dolores Hidalgo que hacía gestiones ante el juzgado agrario, que no era abogado, pero sabía cómo mover documentos para que llegaran a manos correctas. Dijo que si Sabina quería, en su próximo viaje podía llevar una copia del papel y preguntar qué se necesitaba para presentar el caso formalmente. Sabina lo miró largo rato. Era mujer que había aprendido a medir la confianza con cuentagotas, porque cada vez que la había dado sin medir le había costado caro. Pero había algo en este hombre flaco, con cicatriz en el mentón, algo en la manera en que escuchaba sin tratar de resolver antes de entender, que le recordaba a las pocas personas buenas que había conocido en la vida. Dijo que sí. Fue esa noche, cuando Amador ya se había ido por el camino con su mula, que Aurelia y Sabina hablaron de verdad por primera vez. No de trabajo, ni de semillas, ni de papeles. De las cosas que no se dicen en el primer mes de conocerse, porque todavía no se sabe si el otro va a saber cargarlas. Sabina contó lo que había vivido en Hacienda El Sausal. No todo, pero suficiente para que Aurelia entendiera el peso de lo que la otra mujer cargaba en silencio
desde hacía más de 2 décadas. Aurelia escuchó sin apartar los ojos. Luego dijo que su abuela nunca le había contado esa historia, que doña Prudencia había recibido a Sabina en este rancho sin explicar el porqué, y que ahora entendía que eso era exactamente el tipo de persona que su abuela había sido, alguien que ayudaba antes de preguntar si valía la pena. Sabina dijo que Prudencia era la mujer más buena que había conocido, y que dejarte el rancho a ti, dijo mirando a Aurelia, fue lo último que hizo para asegurarse de que este lugar siguiera siendo refugio para quien lo necesitara. Aurelia no contestó, pero algo en el pecho se le acomodó en un lugar donde antes solo había hueco. Enero trajo heladas que blanqueaban el zacate al amanecer y hacían humear el aliento. Trajo también trabajo. El temporal necesitaba barbechar antes de las siembras de temporal. El corral improvisado necesitaba reforzarse para que Relámpago no se escapara cuando tronaba. La milpa de Sabina necesitaba abono que conseguían mezclando estiércol seco con tierra del arroyo. Amador seguía apareciendo los martes. A veces traía algo que nadie le había pedido, pero que siempre resultaba necesario. Un puño de clavos, media arroba de cal, un libro de cuentas usado donde Aurelia empezaba a anotar todo lo que entraba y salía del rancho, con la seriedad de quien ha decidido que esta vez las cosas van a estar en orden. Había entre los tres una manera de trabajar que se fue formando sola, sin que nadie la diseñara. Amador conocía los caminos y los contactos. Sabina conocía la tierra y las plantas y el tiempo que tarda cada cosa en crecer. Aurelia tenía una capacidad de organización que venía de años administrando una casa grande sin que nadie le reconociera que lo estaba haciendo y que ahora se aplicaba a algo que por primera vez era suyo. Un martes de febrero, Amador llegó con noticias del escribano de Dolores Hidalgo. El caso de Sabina podía presentarse formalmente, pero necesitaban más testimonios. Los 2 peones que habían firmado la carta original estaban muertos. Había que encontrar a otros que hubieran trabajado en el sausal en esa época y que estuvieran dispuestos a declarar. Sabina pensó. Dijo 3 nombres. Dijo que no sabía si seguían vivos ni dónde estaban. Amador dijo que en sus viajes pasaba por ranchos de toda la sierra y que en el próximo mes podía preguntar, que buscara y avisara. Sabina lo miró y dijo en voz baja que por qué lo hacía, que qué ganaba él con meterse en pleito con Escobedo. Amador contestó sin pensarlo mucho, como quien dice algo que ha sabido hace tiempo, pero no ha tenido ocasión de decir, que había crecido en un rancho donde el hacendado de turno se había quedado con la tierra de su padre usando un papel falso, que su familia había perdido todo cuando él tenía 12 años, que desde entonces vivía de camino en camino precisamente porque no tenía nada fijo a qué volver, que cuando veía a alguien peleando por no perder lo que le correspondía, no podía quedarse mirando sin hacer nada. Era así de simple. Ese día, cuando Amador se fue, Aurelia se quedó parada en el portal del rancho, viéndolo alejarse por la vereda con su mula hasta que desapareció en la curva donde los huizaches tapan el camino. Y sintió algo que no supo nombrar de inmediato, algo que era más que gratitud y menos que lo que todavía no se permitía pensar. Sabina estaba a su lado, no dijo nada, pero su silencio tenía la textura de quien ya sabe lo que la otra todavía está empezando a entender. La notificación llegó en marzo, clavada en la puerta del rancho con un clavo herrumbroso, traída por un alguacil que no se bajó del caballo ni esperó respuesta. Era documento del juzgado civil. Los hermanos Olegario y Ventura Zamudio, representados por el licenciado Demetrio Palomares de Dolores Hidalgo, solicitaban la nulidad del testamento de doña Prudencia Zamudio por incapacidad mental de la testadora al momento de firmarlo, y la declaración de la propiedad como bien hereditario a repartir en partes iguales entre todos los descendientes. Tenían 3 meses para presentar pruebas ante el juez municipal.
Aurelia leyó el documento 3 veces, luego lo dobló con cuidado y lo guardó dentro del misal, donde estaban los papeles del rancho. Fue a buscar a Sabina. Sabina leyó el documento sin cambiar de expresión. Luego dijo: «¿Cuánto tiempo llevas aquí?». Aurelia contestó: «4 meses». Sabina dijo: «Muéstrame los cuadernos de cuentas». Revisaron juntas todo lo que el rancho había producido desde noviembre. Los atados de quelites y hierbas que Sabina vendía en el mercado de San Sebastián, las 2 docenas de huevos semanales que Aurelia intercambiaba en la tienda de abarrotes del camino, el jornalero que Amador había conseguido para el barbecho y que habían pagado con parte de lo que la milpa pequeña había dado en enero. No era mucho, pero estaba anotado con fecha, con cantidad, con nombre del comprador o del proveedor. Era prueba de que el rancho producía. Era prueba de que alguien lo administraba. Cuando llegó Amador ese martes, Aurelia le mostró la notificación sin preámbulo. Él la leyó de pie, con el sombrero todavía puesto, y su cara fue pasando por estados que Aurelia aprendía a leer. Primero concentración, luego algo que era casi rabia pero más frío, luego esa expresión de quien ya está calculando el camino aunque todavía no lo ha dicho en voz alta. Dijo que conocía al escribano, que podía ayudarles a preparar la respuesta formal. Dijo que los cuadernos de Aurelia eran exactamente el tipo de evidencia que un juez podía entender. Dijo que Sabina debía ir también al juzgado, que su testimonio sobre el rancho y sobre doña Prudencia tendría peso. Sabina dijo que si iba al juzgado iba a tener que enfrentarse a don Laurelio Escobedo, porque Escobedo tenía cuentas con ese juzgado y con certeza iba a enterarse de que ella estaba presentando un caso, que eso podía ponerse peligroso. Amador dijo que lo sabía y que iba a ir con ella. Hubo un silencio que no era vacío, sino lleno de cosas que los 3 estaban decidiendo sin decirlas en voz alta. Aurelia dijo que también iba a ir, que no era el juzgado de Sabina ni el de Amador, era su rancho. Y ella iba a estar parada en ese cuarto cuando se decidiera. Las semanas previas a la audiencia fueron las más duras y las más vivas que Aurelia había conocido. El Amador dejó de pasar solo los martes y empezó a aparecer casi todos los días, trabajando en el rancho desde el amanecer. Reforzó el corral, cavó zanjas para el agua de lluvia, consiguió en un rancho cercano 6 becerros destetados de buena raza que se vendían baratos porque el dueño necesitaba dinero rápido. Aurelia usó casi todos los ahorros acumulados en 4 meses para comprarlos. Eran animales flacos, pero el potrero tenía zacate suficiente y Amador sabía de ganado lo que uno aprende cuando ha pasado la vida viéndolo desde caminos de tierra. Relámpago observaba todo desde el corral, ya sin los flancos lastimados, ya dejando que Aurelia le pusiera la mano en el pescuezo sin retroceder. Había algo en ese caballo que la gente del rancho había aprendido a leer. Cuando Relámpago estaba tranquilo, el día iba a ir bien. Cuando levantaba las orejas hacia el camino, alguien se acercaba. Fue Relámpago quien avisó cuando llegaron los hombres de don Laurelio. Era un jueves a media tarde. 2 jinetes con ropa de hacienda, pistola al cinto, caras que no preguntaban sino que exigían. Preguntaron por el caballo. Aurelia salió al portal y dijo que el caballo había llegado herido a su rancho, que lo había curado y que estaba dispuesta a devolver el animal cuando su dueño llegara en persona con los papeles de propiedad y pudiera demostrar cómo había recibido esas heridas. Los hombres la miraron de un modo que quería intimidar. Sabina apareció detrás de Aurelia, con el azadón todavía en la mano, sin decir nada, mirando a los jinetes con los ojos tranquilos de quien ya no tiene miedo de hombres que usan el miedo como herramienta. Los jinetes se fueron, pero Aurelia supo que don Laurelio Escobedo no tardaba en seguirlos. Esa noche, Amador se quedó en el rancho. Durmió en la hamaca que colgaron en el corredor. Al amanecer, cuando Aurelia salió a prender el brasero, lo encontró sentado en el borde del corredor, mirando la sierra oscura antes de que el sol saliera. Le ofreció café.
Se sentaron los dos sin hablar durante un rato que no fue incómodo, sino necesario. Amador dijo que quería decirle algo que llevaba tiempo guardando, que en sus años de buhonero había pasado por ranchos donde había mujeres que esperaban, mujeres que resistían, mujeres que soportaban, que Aurelia era distinta. Ella no estaba resistiendo ni esperando, estaba construyendo, que eso era lo más raro y lo más valioso que había visto en mucho tiempo. Aurelia no dijo nada de inmediato. Miraba el cerro del astillero, donde el cielo empezaba a ponerse de ese azul que viene justo antes del amanecer. Luego dijo que ella también quería decirle algo, que no estaba acostumbrada a recibir ayuda sin que le cobraran el precio después, y que él no le había cobrado nada. Que eso la había desconcertado más tiempo del que debería haber tardado en entenderlo. Amador preguntó si ya lo había entendido. Aurelia dijo que sí, que lo que había entendido era que quería que siguiera, no solo el martes, no solo cuando hubiera trabajo, quería que se quedara. La mañana llegó sobre la sierra con ese naranja lento que parece que el sol duda antes de aparecer. Los dos se quedaron viéndola llegar, hombro con hombro en el borde del corredor, sin necesitar más palabras que esas. Don Laurelio Escobedo llegó al rancho un domingo de mayo, sin aviso, montado en un caballo bayo con silla de plata que valía más que todo lo que había en la Esperanza Vieja. Tenía 60 años, bigote blanco, esa postura de quien ha pasado la vida esperando que los demás se hagan a un lado. Aurelia lo recibió sola en el portal. Amador estaba adentro, Sabina en su cuarto del lindero. Escobedo miró el rancho, miró a Aurelia, luego miró hacia el corral donde Relámpago pastaba tranquilo. Dijo que había venido por su caballo. Aurelia dijo que el caballo había llegado herido, que ella lo había curado y que estaba en buenas condiciones. Luego dijo con voz que no subió, pero que tampoco cedió, que tenía curiosidad de saber cómo había recibido esas heridas en la hacienda de don Laurelio. Hubo un silencio. Escobedo la miró de un modo diferente. Nadie le preguntaba eso, no en ese tono. Luego hizo algo que Aurelia no esperaba. Se bajó del caballo, ató las riendas al poste, pidió permiso para ver al animal de cerca. Fueron juntos al corral. Relámpago reconoció a Escobedo, levantó las orejas, retrocedió 2 pasos, bufó. Luego miró a Aurelia y se quedó quieto. Escobedo vio eso, lo vio bien. Estuvo en silencio un tiempo largo, con las manos apoyadas en la madera del corral, mirando al caballo que elegía quedarse cerca de la mujer en vez de acercarse al hombre que lo había criado. Luego dijo en voz baja que el capataz que había estado a cargo de Relámpago ya no trabajaba en el sausal, que eso era lo que podía decir. Aurelia dijo que era suficiente. Escobedo se volvió a mirarla y dijo que había estado haciendo averiguaciones sobre este rancho desde que sus hombres le reportaron lo que habían visto aquí, que había hablado con gente en San Sebastián y en los ranchos del camino, que lo que le habían dicho no era lo que esperaba escuchar sobre una mujer que, según la familia Zamudio, había enloquecido y vivía como animal en un terreno abandonado. Aurelia no dijo nada. Escobedo dijo que iba a la audiencia del juzgado, que iba a decir lo que había visto. Aurelia preguntó por qué. Escobedo tardó en contestar. Luego dijo que había hecho muchas cosas en su vida de las que no estaba orgulloso, que no podía deshacerlas, pero que podía elegir qué hacer con las que todavía estaban por hacerse. Se fue sin llevarse al caballo. 2 días después llegó a la Esperanza Vieja un mensajero del sausal con un sobre. Adentro, los papeles de Relámpago firmados a nombre de Aurelia Zamudio, con sello de notaría. Sabina, que había escuchado todo desde el lindero, encontró a Aurelia esa tarde parada junto al corral con los papeles en la mano. Se acercó, los miró y dijo: «Tu abuela sabía lo que hacía cuando te dejó este rancho». Aurelia dobló los papeles despacio. Dijo: «Lo mismo dijiste tú cuando llegué», Sabina dijo. «Las dos teníamos razón».
La audiencia fue un jueves de junio, mañana de nubes bajas que amenazaban lluvia sin terminar de decidirse. El juzgado municipal funcionaba en un cuarto de la presidencia, con 2 bancas de madera, una mesa del juez y ventana pequeña que dejaba entrar más frío que luz. Aurelia llegó acompañada de Amador y de Sabina. Los hermanos Zamudio ya estaban sentados del lado izquierdo con el licenciado Palomares, hombre gordo con corbata de moño, que olía a agua de colonia y hablaba con la velocidad de quien cobra por palabra. Don Efrén no fue. Mandó a sus hijos a representarlo. El juez se llamaba Lucio Bermejo. Venía de Guanajuato capital y tenía esa actitud de quien no está aquí para hacer favores, sino para aplicar la ley con la misma medida para todos. Eso ya era algo. El licenciado Palomares habló primero. Construyó con habilidad el argumento de que doña Prudencia había mostrado signos de confusión en sus últimos meses, que había olvidado nombres, que confundía fechas, que había tenido episodios de extravío que sus vecinos podían atestiguar, que era imposible que una mujer en ese estado hubiera firmado un testamento válido, que la propiedad debía repartirse entre todos los herederos legítimos. Olegario testificó primero, luego Ventura. Ambos hablaron de Aurelia como de una mujer irresponsable, obsesionada con un rancho en ruinas que había abandonado a su familia por necedad. Cuando llegó el turno de Aurelia, se levantó sin notas, sin papeles, con solo los cuadernos de cuentas en la mano. Habló del rancho, habló de lo que había encontrado cuando llegó, el adobe caído, el pozo tapado, el temporal sin producir. Habló de lo que había construido en 7 meses, la milpa, el gallinero, los 6 becerros en el potrero, los registros de cada venta, cada compra, cada intercambio. Fue poniendo los cuadernos sobre la mesa del juez uno por uno mientras hablaba. Luego habló de su abuela, no de la mujer que olvidaba nombres, sino de la mujer que había llevado a escribano a registrar su voluntad en papel sellado con fecha y testigos, que había elegido a quién dejar su única propiedad y por qué. Dijo que su abuela Prudencia había pasado toda su vida viendo de cerca el tipo de personas que sus hijos y sus nietos eran, y que había elegido en consecuencia. Hubo un murmullo en las bancas. El licenciado Palomares empezó a objetar, pero el juez levantó la mano. Entonces Sabina Caraves se puso de pie. No le habían dado la palabra, pero el juez Bermejo la miró y no la interrumpió. Sabina había vivido suficientes años en México para saber que el momento en que uno debe hablar no siempre es el momento en que le dan permiso, y que a veces la única diferencia entre el silencio y la justicia es que alguien decida ponerse de pie. Sabina dijo que ella había conocido a doña Prudencia Zamudio durante más de 20 años, que esa mujer había sido su refugio cuando el mundo se lo había negado todo, que en todo ese tiempo nunca la había visto confundida sobre lo que importaba, el bien y el mal, el que merece y el que no, el que trabaja y el que espera que otros trabajen por él. Luego sacó de entre el rebozo un sobre doblado. Lo puso sobre la mesa del juez. Dijo que ese documento no era parte del caso de Aurelia Zamudio. Era parte de otro asunto pendiente ante el juzgado agrario, el caso de una parcela que don Laurelio Escobedo había hecho desaparecer de los registros en 1908 usando un documento falso, y del que ella era testigo con nombre firmado. El licenciado Palomares se levantó para protestar. El juez le dijo que se sentara. En la puerta del juzgado, alguien había entrado sin que nadie lo notara al principio. Era don Laurelio Escobedo, solo, sin capataces, con el sombrero en la mano. El juez Bermejo lo miró. Le preguntó si tenía algo que decir ante el tribunal. Escobedo se acercó a la mesa con paso lento. Dijo que había venido a testificar sobre Rancho La Esperanza Vieja y sobre Aurelia Zamudio. Dijo que había visitado el rancho personalmente, que había hablado con vecinos y comerciantes de San Sebastián y que lo que había encontrado no era el abandono y la incapacidad que la familia Zamudio describía. Era lo contrario,
Era una propiedad que estaba siendo trabajada con orden y determinación por una mujer que no había pedido ayuda a nadie para hacerlo. Dijo que si eso era lo que significaba ser incapaz de administrar tierra, entonces habría que revisar la definición. Hubo silencio en el cuarto. El juez Bermejo tomó los cuadernos de Aurelia, el sobre de Sabina y los papeles del testamento. Los revisó durante un tiempo que pareció largo. Luego dijo que el testamento de doña Prudencia Zamudio era documento válido, firmado ante notario con plenas facultades, y que ninguna de las pruebas presentadas establecía incapacidad de la testadora, sino únicamente el disgusto de los herederos que no habían sido favorecidos. Que eso no era argumento jurídico, que la propiedad pertenecía a Aurelia Zamudio. Caso cerrado. También dijo que el documento presentado por la señora Sabina Cárabes iba a quedar registrado en el expediente agrario correspondiente para su revisión por el juzgado competente. Golpeó la mesa con el puño porque no había martillo. El sonido retumbó en el cuarto pequeño como trueno entre cerros. Olegario se levantó furioso. Ventura lo siguió. El licenciado Palomares recogió sus papeles con movimientos de quien ya está calculando si vale la pena apelar. Los tres salieron pisando fuerte el piso de madera sin mirar atrás. Aurelia no los miró salir. Estaba mirando a Sabina, que seguía de pie con el rebozo acomodado sobre los hombros y una expresión que no era triunfo, sino algo más antiguo y más hondo. El alivio de quien finalmente dijo lo que tenía que decir. Amador puso la mano en el hombro de Aurelia. No dijo nada, no hacía falta. Don Laurelio Escobedo pasó por donde estaban ellos antes de salir. Se detuvo frente a Sabina. Hubo entre los dos un silencio que cargaba más de 20 años de historia. Luego Escobedo dijo en voz baja que lo que estaba en ese sobre era verdad, que él lo sabía, y que no iba a impugnar el caso. Sabina lo miró durante un momento. Luego dijo, «Sé que lo sabe». Escobedo salió. Y Sabina Cárabes, que había pasado 22 años esperando que la verdad encontrara el camino correcto, se sentó en la banca de madera y cerró los ojos un momento. Y no dijo nada, porque a veces la justicia no llega con ruido, sino con silencio. Afuera, el sol había terminado de decidirse y salía entre las nubes sobre la sierra de Guanajuato con esa luz de junio que hace brillar el zacate mojado como si fuera plata. Casaron a Aurelia y Amador en agosto, en la iglesia de San Sebastián del Valle Seco, con el padre que llevaba 20 años conociendo al pueblo y que bendijo la unión con la misma seriedad con que lo hacía todo. Sabina fue testigo. Se puso el vestido bueno que guardaba para los domingos y el collar de cuentas de vidrio que era lo único de valor que tenía. Y cuando el padre preguntó quiénes daban fe de la voluntad de los contrayentes, Sabina dijo presente con voz que llegó hasta el fondo de la iglesia. Salieron a la luz de agosto y encontraron a Relámpago amarrado al poste afuera con un listón rojo en la crin que Sabina había puesto antes de la ceremonia. El caballo bufó suave cuando Aurelia se acercó. Ella le acomodó el listón con los dedos y le dijo en voz baja que ya todo estaba bien. 5 años después, Rancho La Esperanza Vieja no era lo que había sido ni lo que nadie habría imaginado que podía ser. Amador había dejado el camino de buhonero. Había resultado que su conocimiento de la sierra era tan valioso dentro del rancho como afuera de él. Sabía qué ranchos buscaban qué precios eran justos, qué temporadas traían qué necesidades. La Esperanza Vieja empezó a funcionar como punto de distribución de las hierbas medicinales de Sabina para los ranchos de la zona. Y luego de los quelites, cuando la milpa los produjo en abundancia. Y luego de los potros, que Aurelia empezó a cruzar cuando entendió que tenía mano para eso. El caso agrario de Sabina tardó 2 años en resolverse, pero se resolvió. El juzgado reconoció la falsificación del documento de 1908 y ordenó la restitución de la parcela a los herederos de la familia ejidataria original. Don Laurelio Escobedo no apeló.
Murió un año después, y quienes lo conocían decían que en sus últimos meses había dejado de ser el hombre que todos habían temido, aunque nadie supo bien qué lo había cambiado. Sabina recibió la noticia de la resolución del caso, sentada en su cuarto del lindero norte, con Aurelia a su lado. Leyó el documento despacio, 2 veces, como quien quiere asegurarse de que las palabras dicen lo que parecen decir. Luego, lo dobló con cuidado, lo guardó en la lata de manteca vacía y dijo que iba a plantar un árbol. Aurelia preguntó qué tipo de árbol. Sabina dijo que un sabino, porque los sabinos tardan mucho en crecer, pero cuando crecen no los tumba nada. Lo plantaron juntas ese mismo día, en la esquina del lindero, donde la barda de piedra hace ángulo, en tierra que ningún papel decía que era de Sabina, pero que era suya de otro modo más antiguo. Una tarde de octubre, Aurelia estaba sentada en el corredor de la casa, que ya tenía techo nuevo y ventanas de vidrio de verdad, con la niña de 2 años en el regazo. La niña se llamaba Prudencia, por la bisabuela que nunca iba a conocer, pero cuya voz seguía presente en cada rincón del rancho. La pequeña señalaba a Relámpago pastando cerca, ya con pelos grises en las sienes, ya con esa paciencia de los animales que han encontrado su lugar. Amador llegó del camino, polvoriento y cansado, y se sentó a su lado en el corredor. La niña se pasó a su regazo sin que nadie le dijera. Sabina apareció poco después con tortillas recién sacadas del comal y se acomodó en su silla de siempre, la que ya nadie llamaba prestada, porque era simplemente la silla de Sabina. El sol se metía detrás del cerro del astillero, pintando la sierra de naranja y morado. Aurelia pensó en el domingo de noviembre en que caminó 4 kilómetros con un lienzo de ropa y nada más. Pensó en la primera noche durmiendo en el piso de tierra con el chale de su abuela como cobija. Pensó en Sabina apareciendo en la oscuridad con un tarro de atole, sin preguntar nada, sin pedir nada, solo poniendo comida en el suelo entre las dos. Pensó en Amador, llegando los martes con clavos que nadie le había pedido y escuchando sin apurarse a resolver. Pensó en el juez golpeando la mesa y en el sonido de ese golpe rebotando en las paredes del cuarto pequeño. Pensó que su abuela Prudencia no le había dejado un rancho, le había dejado un punto de partida, un lugar desde donde ser quien realmente era cuando nadie más definía eso por ella. Y pensó que las 3 personas en ese corredor, Amador, Sabina y la pequeña Prudencia señalando al caballo, no eran las personas que el mundo le había asignado como familia. Eran las que había encontrado cuando dejó de buscar en el lugar equivocado. Hay tierras que esperan a quien las merece, hay personas que esperan lo mismo. Y a veces, cuando uno finalmente llega, se da cuenta de que el camino que parecía pérdida era en realidad la única ruta que llevaba a casa. Suscríbete a Cuentos del Viejo Campo, activa la campana y acompáñanos en cada historia que nace del corazón de este México, que no siempre aparece en los libros, pero que late en cada rancho, en cada vereda, en cada mujer que decidió no ceder cuando todo le decía que cediera. Hubo alguien en tu vida que apareció sin que lo esperaras, en el momento exacto en que más lo necesitabas. Cuéntanos quién fue, acá en los comentarios.